El término Nueva Era o New Age, utilizado durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, se refiere a la era de Acuario y nace de la creencia astrológica de que cuando el Sol pasa de un signo del zodíaco al siguiente, se producen cambios en la humanidad. Ha sido catalogado de movimiento por carecer de connotaciones de carácter institucional, dogmático o cultural, y que comúnmente se asocian con otros términos como iglesia, secta o culto. Las ideas reformuladas por sus partidarios suelen relacionarse con la exploración espiritual, la medicina holística y el misticismo. También se incluyen perspectivas generales en historia, religión, espiritualidad, medicina, estilos de vida y música. Si bien este movimiento Nueva Era se populariza a partir de los años 70 del siglo pasado, fue concebido mucho antes. El 1 de mayo de 1776, Adam Weishaupt, un sacerdote jesuita católico, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt en Baviera, Alemania, crea la Orden de los Perfectibilistas, mejor conocida como los Maestros Illuminati de Baviera. En los bosques bávaros, en la famosa noche de Walpurgis, junto con un grupo no identificado de personas y dos estudiantes llamados Max Merz y Anton von Massenhausen, Adam Weishaupt se consagra el primer Imperator Illuminati que responde al Amsterdamo Supremo Baphomet, cargo que ahora posee Adolfo Nicolás Pachón, conocido como el Papa Negro Jesuita. La Orden de los Maestros Illuminati recibió respaldo financiero de un grupo de banqueros de la Casa de Rothschild. Fue bajo su dirección que se elaboraron los planes a largo plazo y a nivel mundial de los Illuminati para el nuevo orden mundial. A partir de ese momento, la Orden Illuminati se hace cargo de programar y llevar a cabo los planes que antes eran programados y ejecutados por los sionistas judíos. A continuación, veremos una de las mentiras mejor orquestadas de la historia moderna, el movimiento New Age. Los planes orquestados por entidades oscuras y ejecutados ahora por los maestros Illuminati abarcan una extensa agenda de dominio y manipulación mundial, elaborada bajo los términos que figuraban en el Pacto, que tuvo lugar entre Moisés y su Dios Jehová. Dentro de esos planes se encontraba la destrucción del cristianismo desde sus raíces, desde dentro mismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, la institución creada por los sionistas judíos primordialmente para la manipulación de las masas sería su propio verdugo. La meta, crear una nueva religión mundial y única, cuya cabeza y supremo sacerdote sería el propio Baphomet. El 20 de noviembre de 1875, casi 100 años después, Helena Blavatsky, luego de regresar de una estancia en París entre 1867 y 1870, donde conoce e ingresa al grupo de Allan Kardec, masón y codificador del espiritismo, junto con un grupo de masones de alto grado como Charles Sotteran, uno de los jefes de la masonería de Estados Unidos de esa época, Henry Steele Olcott, masón grado 33, George Feld de la Hermandad Hermética de Luxor, también masónica, y William Judge, abogado irlandés, funda en la ciudad de Nueva York la Sociedad Teosófica y trazan el plan conocido como New Age bajo las directivas de los Illuminati. En 1879, Blavatsky y Olcott viajan a la India, se instalan en Adiyar, cerca de Madrás, y 6 años después, en 1885, Blavatsky escribe su obra La Doctrina Secreta, basada en conocimientos hiperbóreos manipulados y adaptados, con el que comienza a configurarse el plan del New Age, trazado 10 años antes. El plan, elaborado en 1779 para cumplir la agenda del Pacto, incluía, entre otras cosas, un gobierno mundial con una sola religión. El plan del New Age debía ocuparse de preparar el terreno en las creencias espirituales para cumplir la parte religiosa de la agenda, y debía permanecer oculto hasta 1975, año en que sería sacado a la luz pública como movimiento espiritual, social y cultural, que comenzaría a socavar los cimientos religiosos para su posterior suplantación. El movimiento Nueva Era, como lo conocemos actualmente, surgió en California, con la publicación en 1948 del libro de Alice Ann Bailey titulado El regreso de Cristo, donde fue preparándose el terreno para su posterior difusión por el movimiento hippie en los años 60, y devenir finalmente tal y como estaba programado en la década del 70.
Desde entonces, sus ideas fueron difundiéndose ampliamente y se hicieron patrimonio común de un gran número de asociaciones y movimientos como la Hermandad Blanca Universal, Ciencia Cristiana, Nuevo Pensamiento, Escuela Unida del Cristianismo, Ciencia de la Mente o Ciencia Religiosa, Cienciología, etc. Alice Ann Bailey, tercera presidenta de la Sociedad Teosófica y considerada la suma sacerdotisa fundadora del Trust de Lucifer, recibía mensajes como canalizaciones supuestamente de un maestro ascendido tibetano llamado D.K. Dual Kul. Si bien Alice Bailey dejó un legado importante con su obra La Gran Invocación, fue utilizada como canalizadora de mensajes inducidos por los oscuros para lograr su cometido, y murió, casualmente, un año después de la publicación del libro que iniciara el movimiento Nueva Era a nivel mundial. Quizás ya no era necesaria para los planes de los oscuros y debía ser eliminada. Luego de este corto resumen, todo lo demás es historia conocida. Astar Serán, Maitreya, Adoniesis, Sananda, San Germain, la Confederación Galáctica, el Comando Astar, Evacuación Mundial, la nave Campana de Cristal, Pleiadianos, Anurianos, Metalianos, Invasión Extraterrestre, los Crísticos, los no crísticos, la Hermandad Blanca, la Negra, los buenos, los malos, infinidad de gurús, encarnados extraterrestres, videntes, canalizadores, contactados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos posiblemente manipulados con tecnología extraterrestre RMI, que son las siglas de Inducción Mental Remota. Si a esto le sumamos el ruido, entre comillas, de los yos del canalizador, interpretando todo lo recibido según sus creencias a través de la consciencia artificial del sujeto, tenemos un perfecto cóctel entre realidad y fantasía. Sin embargo, mucho de lo expuesto en el movimiento New Age tiene una base real y hasta filosófica y ancestral, pero manipulada para lograr una inclinación hacia una determinada forma de pensar, para crear una dependencia e incluso cierta adoración a seres cuyo fin no es precisamente ser adorados por nadie. Muchos de los contenidos de los mensajes de Astar Serán son valederos, las historias e intenciones no. Igual pasa con otros llamados maestros ascendidos. El contenido muchas veces es correcto, las historias, los nombres y las intenciones no lo son. La pregunta es, ¿quién transmite los mensajes firmados como Astar Serán o cualquier otro? El plan Nueva Era consiste en tomar todo el contenido de los mensajes recibidos legítimamente, por la forma que sea y de quien sea, manipularlos mediante tecnología RMI y utilizarlos para sus propósitos. Lo mismo que hicieron con Jesús y las enseñanzas y mensajes de Cristo, usándolos para lograr sus macabros propósitos. Por eso es necesario saber tamizar. No existe manipulación sin una verdad como base, pues no sería creíble ni aceptada por nadie. La New Age es una mentira desde el punto de vista de movimiento cultural, pero una verdad desde la información del contenido si se lo sabe destilar. Estamos viviendo tiempos difíciles. El fin de un plan milenario y macabro, orquestado por seres viles y llevado a cabo por los hijos de las sombras. Y no podemos darnos el lujo de equivocarnos justo ahora, en los albores del fin de los tiempos. No es nuestra intención alejarles de sus creencias hacia la nueva era, solo que estén atentos y sepan discernir entre la mentira y la verdad, entre la ilusión y la realidad, entre la manipulación y la orientación, para poder rescatar lo bueno y positivo de todo ello. No sabemos qué es lo real de la nueva era, desconocemos dónde se encuentra la salvación, pero les aseguramos que el reino del Do no lo encontrarán ni en el cielo ni en la tierra, porque el reino del Do y la nueva era están dentro de cada uno de ustedes y es tan frágil como un suspiro, como un recuerdo del futuro resonando en su interior, intentando salir. Nuestra pretensión con esto es que abran los ojos de su ser, de su Cristo y niño interior, lo único real, y que sepan que no todo lo que brilla es oro, en especial cuando su resplandor los enceguece. Como ven, una vez más, las cosas no son blancas o negras. La élite sabía, Fran, hace ya mucho tiempo, que llegaba esta época que era proclive a nivel cósmico para el despertar de la conciencia de la humanidad. Y claro, como siempre han llevado todo muy bien atado, tenían que mover fichas. Entonces desarrollaron este movimiento para captar incautos y, claro, enmarañarlos. Es cierto que hay un conocimiento verdadero,
pero mezclado y bien mezclado con mentiras, para que uno no salga de esa recurrencia. Todos los que hemos entrado en este camino, todos, muy pocos se han salvado, hemos pasado por la New Age. Y hemos pasado por la New Age porque en su momento leímos a H.P. Blavatsky y había muchísima información muy correcta en lo que decía. El gran problema de la New Age es el gran problema de la medicina en general en este planeta. La New Age vive de sus adeptos, al igual que los médicos viven de sus pacientes. A la New Age no le interesa que la gente pegue el salto y vaya hacia una espiritualidad libre y propia suya. Lo que le interesa es que la gente se enganche a sus infinitos cursos, creando en ellos el sentido de inseguridad, creando en ellos el sentido de infelicidad y haciendo que esa zanahoria de la que hablábamos al principio, que se ponía delante de nosotros, se aleje y se acerque a nosotros. ¿Cuántas veces cuando han terminado un curso o cuando iban a empezar el curso han pensado que era el definitivo? Que a partir de ahí se iluminaban y no comprenden todavía que antes de la iluminación hay que fregar el suelo y hay que limpiar los platos. Y que después de la iluminación tendrán que seguir fregando el suelo y limpiando los platos. Porque nada cambia realmente. Todo estaba ya ahí. Y como les digo, igual que a los médicos les interesa que los pacientes se vuelvan crónicos, porque ahí es donde va a estar su fuente de alimentación. Cuando hablo de médicos hablo de farmacéuticas, me da igual. Estoy harto de decir que cuando un médico toma conciencia abandona la medicina. Pues igual pasa cuando una persona toma conciencia, abandona la New Age. Si no hemos conseguido una masa crítica a esta altura, es porque la New Age hizo parte de su trabajo correctamente. La otra se le desmorona día a día. Yo una cosa que me llama mucho la atención es cómo no se incentiva el trabajo interior. Mucho curso, pero el mensaje es que viene la Confederación Galáctica a rescatarnos. Siéntate y espera a que los otros lo hagan por ti. Porque el ego es vago. Y la New Age se creó para los egos. Y el ego le gusta hacerse el importante. ¿Y qué más importancia que una persona que lleva 40 títulos a su espalda? Aunque los títulos sean ficticios, porque realmente, porque vayas a un taller durante un fin de semana, eso no te va a hacer experto de nada. Pero tú te vas a tu casa con tu titulito, te lo pones en un marco muy bonito, claro, y vas a por el siguiente curso. Pero en un fin de semana no modificamos patrones de conducta indeseables, por ejemplo. No, o así sea, no se hace. Nadie ha dicho que sea fácil, pero entiendan que mientras no funcionemos correctamente, integremos yoes y empecemos a funcionar con la conciencia del ser, mientras seamos inconscientes, por desgracia necesitamos gobierno y necesitamos estructuras y necesitamos que nos dirijan. Por tanto, ¿cómo van a venir a rescatarnos? Otra cosa que mueve a la New Age es la culpa. ¿A quién me recordará a mí? ¿A las religiones? ¿A la Iglesia Católica? ¿A que nos echaron la culpa de que alguien que vino hace 2000 años muriera? La New Age lo que hace es echarnos a nosotros la culpa de algo
que supuestamente antepasados nuestros hicieron. Pero el transgeneracional no existe y se me harta la boca de decirlo. Nosotros no estamos pagando por nada que hicieron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Nosotros tenemos unos patrones básicos grabados cuando, como mucho, estamos en la barriga de nuestra madre. Pero no tiren más para atrás, porque es falso. Y todo está en sus manos. Toda su liberación está en sus manos. Observen cómo percibieron los acontecimientos en su vida y encontrarán que las enfermedades que padecen están en relación a esos shocks que se produjeron en su vida. Y le hablo de cualquier tipo de enfermedad. Y si tienen la suerte de poder conocer a algún gran ser, algún, por ejemplo, discípulo de Hammer, no pierdan esa oportunidad, porque se les van a desmontar tantas cosas que su mundo va a cambiar en realmente un fin de semana y no le habrá costado un duro. Bueno, pues ahí tienen información y les toca el trabajo, una vez más, de discernir información verdadera o paja. Hay mucha paja que sacar, aunque bien es cierto que hay conocimiento verdadero. Discernimiento y sujeto-objeto. Esos son dos de los grandes pilares que nos ayudarán a salir de toda esta mentira. Y sobre todo, que el único rescate es de nosotros mismos. Nos van a rescatar de nosotros mismos. Tenemos que ser nosotros. Cuando una persona está capacitada, abandona su casa y vive por su cuenta, pero tendremos que capacitarnos para ser responsables de nuestra vida 100%. ¿Y rescatarnos de qué? Si la puerta está abierta. Claro. Si las cadenas están sueltas. Si no hay nada que nos esté atando. Si nos estamos atando a nosotros mismos. Así es. Así es. Es más sencillo de lo que parece, por lo menos, lo que está pasando.